pantalla. Listo. Entonces, vamos a revisar cómo estamos con el cronograma. Abrir el cronograma. El cronograma, pues, tiene algunos cambios debido a que en diciembre nosotros salimos a vacaciones y pues no se había, o sea, se había contemplado que ustedes continuaran con las evidencias, pero pues realmente yo en lo particular lo veo muy complejo que ustedes continúen solos porque la gran mayoría del grupo está muy atrasada, ¿sí? Entonces yo lo que opté fue por mejor detener el cronograma. Vamos a estar un poquito más apretados porque pues al detener así un mes, un poco más apretados. Pero ¿cuál es la finalidad de casi este mes de diciembre, que van a estar en vacaciones hasta el 15 de enero? Pues que ustedes se puedan poner al día, o los que deben, se puedan poner al día en las evidencias, ¿sí? Entonces, por eso el cronograma se va a cambiar. Uno, eso. Y dos, al cambiar el cronograma, pues hubo que adelantar unos resultados que son los de inglés y una transversal de generar hábitos saludables, que eso es ¿cómo se llama? Seguridad y salud en el trabajo, algo así. Es generar hábitos saludables. Entonces, hubo que adelantarla. Ya el instructor de esta ya me confirmó, pero estoy a la espera que me confirme la instructora Claudia, porque parece ser, todavía no sabemos, pero parece ser que la van a asignar otra. Entonces, pues para mí es complejo que asignen otra, porque pues este es el último resultado de aprendizaje de inglés. Ya con eso ustedes terminan todas las dos competencias de inglés. Entonces, imagínense que venga otra solo para este resultado que dura una semanita, solo 10 días, cuando hay muchos de ustedes que deben muchísimas evidencias de inglés de las anteriores, ¿sí? Entonces, envié un correo justamente con esa solicitud y estoy a la espera de la respuesta. Entonces, esos fueron los cambios que se hicieron, se adelantaron estas dos, esta transversal y esta de inglés, se adelantaron. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes son tecnólogos, ustedes son un programa tecnólogo, y para poderse certificar, uno de los requisitos es que tengan las pruebas TIT. Las pruebas TIT las presentan todos los tecnólogos y también la presentan los profesionales, pero los profesionales no se llaman ¿qué? ¿Tienes algo para presentar? Entonces, buenas noches, no sé. Hola Yesenia, buenas noches. Uno de los requisitos para poder presentar las pruebas TIT es que tengan inglés todo evaluado. Entonces, sí les voy a pedir muy especialmente que se pongan al día con todas las evidencias de inglés y que ese último resultado que van a ver a finales de noviembre traten de al 5 de diciembre entregar todo. ¿Por qué? Porque la instructora va a estar como hasta el 10 de diciembre o 15 de diciembre y la idea es que antes de que ella se vaya, ella pueda dejar evaluado absolutamente todo, ¿sí? Entonces, especial cuidado con esas competencias de inglés, con todos los resultados vistos de ahí para atrás, porque sin eso ustedes no pueden hacer las pruebas TIT, porque la competencia de inglés es muy grande. Y bueno, y más las competencias técnicas, pero ya eso me encargo yo, ¿sí? Entonces, teniendo así claro los motivos por los cuales se hace el cambio de cronograma, yo les hice un nuevo cronograma en el cual a partir de hoy
En sí, la instructora creo que estuvo hasta el 28, pero aquí hubo 2 días que perdimos, pero a partir del día de hoy comenzamos la fase de ejecución, ¿sí? Entonces hoy comenzamos la fase de ejecución, van a estar conmigo hasta el 18 de noviembre, a partir del 19 de noviembre hasta el 27 de noviembre inglés, y a partir del 28 de noviembre y hasta el 10 de diciembre con la competencia transversal de generar hábitos saludables, y conmigo vuelven del 11 al 17 de diciembre. La idea es que en estos días yo pueda ir revisando de ahí para atrás cómo fue todo el proceso. Y salimos a un receso a partir del 18 de diciembre y volvemos el 15 de enero. Entonces ese es el nuevo cronograma, las nuevas fechas. Vamos a revisar los resultados y las evidencias que van a estar viendo conmigo en esta fase de ejecución. Como nosotros ya lo vimos cuando vemos las metodologías, y como sabemos que todo proyecto, no lo de desarrollo de software, sino todo proyecto, sigue unas fases. En esta fase de ejecución, la idea es que todos esos prototipos que nosotros hicimos los comencemos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, ya vamos a desarrollar la base de datos, vamos a desarrollar acá las interfaces, empezamos a desarrollar todo, ¿sí? Entonces, es súper importante que se pongan al día con todo lo que deben, aprovechen el mes de diciembre, que no van a estar con formación, aprovechen para ponerse al día. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las evidencias que vamos a ver hoy? Entonces vamos a comenzar con la construcción de la base de datos, pero vamos a trabajar con un caso de estudio y luego para la próxima la llevamos ya con estos conocimientos que adquirimos con este caso de estudio, pues entonces ya luego lo aplicamos al proyecto formativo, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos algunos conceptos básicos de bases de datos, gestores de bases de datos, pero vamos ahorita a hacer un repaso rápido. Entonces, las evidencias son la resolución de problemas aplicando el modelo relacional, ya sabemos que es un modelo relacional, cardinalidad y normalización. Y crear el modelo entidad-relación del caso de estudio. Esas son las dos evidencias que vamos a ver hoy. Tenemos desde hoy y hasta el 3. Estamos un poquito apretados con las fechas, desde hoy hasta el 3, pero recuerden que tienen todo el fin de semana y hasta el lunes, y nos volvemos a reunir el lunes 6 para que, desarrollen esta evidencia. Listo. ¿Alguna pregunta en cuanto al cronograma? Instructora, yo tengo una pregunta. Señor. Con respecto a las actividades de inglés, pues sería posible, pues yo sé que nos ha dicho la otra instructora de inglés que era como que esta disponibilidad, que los coordinadores los aprobaran, pero tenemos, por lo menos tengo 2 actividades pendientes de 2 foros, de 2 que no nos han permitido pues como tal presentar, a ver si de pronto se puede hablar para que antes de diciembre o se pudiera de pronto reabrir como esos foros para poder quedar al día, pues por lo menos en mi caso me faltan solo esas 2 actividades en el caso de inglés. Entonces sería como bueno que lo reabrieran antes de que la profesora se fuera para que pudiéramos presentarlos y no de pronto fuera sobre el tiempo que tuviera que hacerse. Sí, yo hablé con ella, es que lo que me tiene preocupada es que nos cambien la instructora, porque si es con la misma, pues ya uno sabe y ella ya sabe quiénes le deben y quiénes no le deben. Y lo preocupante es que no la cambien, porque si no la cambien, pues una persona nueva que viene a mirar qué deben, qué no deben, va a ser más complejo. Pero con la instructora hablé y la idea es que ella hiciera una nivelación en noviembre de todo lo que es las actividades del proyecto. Estamos en la actividad de proyecto número 6, ¿sí? La idea es que ella hiciera nivelación de la actividad de proyecto hasta la 3 o hasta la 4 en noviembre, y en diciembre hiciera nivelación de la 5 y de la 6. Sí, porque por lo menos en mi caso tengo pendientes como la 3 hace ya tiempito y no se ha podido como tal presentar por lo que hasta ahorita nivelada la 2. Sí, en noviembre ella nos abra por lo menos 10 días
todo, foros, Ujú. todas las evidencias, que las abra por lo menos, al menos una semana para que ustedes se nivelen. Y en diciembre vuelva y abra otra semana para que vuelvan y se nivelen en la siguiente. Pero entonces el detalle es que me toca esperar que coordinación académica me responda y me Ujú. deje la misma instructora. Exacto. Porque Y si es con estructura, la otra, me tocaría ponerme a revisar cómo se hace eso. ujú. Exacto, sí, porque sí sería como bueno para no dejarlo como tan encima. Sí, sí, Y, sí, señor. y estructura, y otra preguntita, así como pues fuera del tema. Nosotros cuando iniciamos prácticas, es que me acuerdo que habías dicho hace un tiempito, pero no recuerdo cuándo es que iniciamos y me gustaría como tenerlo en cuenta Ustedes para terminan el anotarlo. 20 de agosto, todos. Sí, ujú. O Aparte sea del que 20 de agosto comienzan prácticas. a partir del 20 de agosto. Sí. Ah, listo, instructora. Instructora, y ese proceso de pronto de seleccionar las prácticas y las empresas, ¿nos toca más hacerlo por el lado de nosotros? ¿O pues, ustedes nos guían como en el proceso para que no nos vayamos a quedar en el sentido así sin prácticas? Que sería como lo que más me preocuparía a mí, pues como que no hacerlo en el tiempo que es o quedar sin empresa de pronto en el sentido de qué gestión le tenemos que dar, nos avisan de pronto con tiempo. Voy a solicitar una charla de etapa productiva, voy a solicitar una charla, voy a ver si alcanzo a solicitar una para este año y la misma que se la repitan el otro año, como para que ustedes tengan una idea de cuáles son las modalidades que existen, Ujú. eh, cómo es ese proceso, una charla al menos pequeñita, al menos de 30 a 40 minutos, donde la instructora les explique, la Ujú. instructora de seguimiento les explique cómo es ese proceso. Sí, porque digamos el tiempo, digamos como que uno debe pedir las prácticas, en qué plataforma y todo, como que no lo tengo muy claro y sí me gustaría como tenerlo claro Pues ya hace, sí, y conocer. ya hace un tiempo los habían activado en la plataforma de cada aprendizaje para Ajá, que fueran revisando, pero creo que si no ingresan, otra vez se les cae sí, el usuario, no les funciona. Entonces nos toca sí, volver a yo pedir. estoy en la plataforma. Ujú. Sí, Sí, por lo menos yo estoy en la plataforma, pero no sé si estando en la plataforma, con cuánto tiempo de pronto uno pueda empezar a postularse, porque pues me imagino que no, no nos desde deja. ya, ustedes se pueden empezar a postular desde ya. Ay, sí, o sea, nos postularíamos desde ya, pero para la fecha, pues como que se A vean partir comentarios o del nos 20, tocaría. a partir del 21 de agosto, pero tengan en cuenta cuando se postulan que allá las empresas les dice, por ejemplo, para inicio inmediato o para inicio a partir de esta fecha, entonces si les preguntan es a partir del 21 de agosto que ustedes salen a etapa productiva. Ah, listo, listo, voy a tener eso en cuenta como para ir mirando ya. Eso era lo que quería como más o menos, sí, ir teniendo claro para no dejarse muy encima de eso y poder, a ver que lo que le toque a uno, si no tener de pronto la opción de hacerlo con tiempo. Claro que sí. Ah, listo. Instructora, y una última cosita. De pronto yo sé que a veces tú mandas como las actividades que tenemos pendientes, de pronto tú tienes ese documento a la mano de las actividades que tenemos pendientes, porque yo sé que tengo pues, de la tecnología aquí contigo, creo que 3 o 4 actividades pendientes que como están un poquito saturadas de trabajo, y ahorita que estoy de vacaciones me gustaría como ponerme al día. Entonces, si ¿Me de pronto recuerda, pudieras mandar. ¿Cómo? me recuerda de qué grupo es? Nosotros somos espera que no recuerdo bien somos de la ficha 5812. 5812. Y es Víctor. Víctor. Sí, yo sé que tengo como en total como 9 actividades pendientes, que son 6 de desarrollo, pues 4 de 9, las tiene últimas. 9. Ajá, sí. Yo este Excel se lo subí a territorio y pues es que como cada vez está más largo, me queda un poco más complejo filtrárselo, ¿sí? Pero Ajá. la Ah, pues, idea es,
pero este Excel está en territorio. Yo sé que está en territorio, entonces si usted llega y lo señala ahí, y ya va corriendo hacia la parte derecha, y aquí es donde aparecen, por ejemplo, lo que tiene su merced pendiente, por ejemplo, esta, elaboración de la interfaz gráfica, usted sigue corriendo, o sea, más pendiente, y estas, las últimas evidencias. Ajá, sí, esas son las que tengo pendientes, que es como un poquito... Tiene algo de una puesta de investigación, nociones de reglas de usabilidad, sí, o sea, va corriendo aquí hacia abajo y seguía de pronto con el primer compañero que no era. Ajá, instructora, ¿y está en qué parte de territorio? En territorio, en los anuncios, aquí en la de los anuncios, donde yo les coloqué el cuero de honor, aquí está donde el reporte del centro de calificaciones, ahí está anexo ese mismo Excel. Ah, listo, instructora, sí, ya lo vi, listo. 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 Ahí está en el Excel, entonces ahí su merced filtra con su nombre y va revisando ahí que eso se está bien. Ah, listo, instructora. Instructora, yo hoy voy, creo que hasta nada más las 7:30, porque yo estoy haciendo un curso de inglés también y tengo un examen para pasar al siguiente nivel el día de hoy, entonces pues voy a tratar de hacer el más tiempo posible. Bueno, sí. Y a las 7:30 me retiro, pero igual muchísimas Voy gracias a por responderme las dudas. voy a intentar explicarles lo más rápido posible. Adelante, Sí, Diego Alejandro. Muchas gracias, instructora. Con gusto. Adelante, Diego. Hola, maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches. No, básicamente mi pregunta era lo mismo en cuanto a lo que el compañero preguntó sobre la postulación para las prácticas. Para la etapa productiva, pero ya el compañero se me olvidó bajar la mano. Ya el compañero resolvió ya resolvió la duda. Lo pueden hacer desde ya, pero tengan en cuenta que comienza a partir del 21 de agosto, ¿sí? Pero desde ya lo pueden hacer. De hecho, si lo que van a hacer es un proyecto, desde ya pueden ir comenzando a hacer su proyecto, ¿sí? Pero déjenme, yo voy a conseguir una charlita para que una charla de las diferentes opciones. Yo también ahí en mi canal de YouTube tengo una charla, no con este grupo, sino con otro grupo, para que de pronto la revisen. Ahí hay una charla de etapa productiva, ahorita busco el enlace y se los comparto, que le dieron a otro grupo, pero voy a buscar una charla para este grupo. Ok, en caso de que su merced dice que va a desarrollar un producto, ¿sí? Un proyecto. Un proyecto, desarrollar un proyecto es de forma personal, ¿no? O sea, la aplicación o el desarrollo que uno vaya a hacer. Para una empresa. Para una empresa, por eso. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, una empresa le pide a usted X aplicación o pues que sea ojalá una aplicación, ¿no? Porque una página es muy sencilla. Sí. Una aplicación o un sistema de información completo como lo que se supone que estamos haciendo, una empresa que lo solicita, entonces usted eso lo puede validar como etapa productiva, pero pues eso tiene unos requisitos. La empresa debe tener cámara de comercio, la empresa lo debe afiliar a usted a riesgos laborales, nada más. No hay un vínculo laboral como tal, sino que la empresa lo afilia a riesgos laborales, pero se deben presentar los documentos de la empresa, la cámara de comercio, todo lo de la empresa. Ok, listo. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, acá hablando un poquito, resulta y pasa que hubo elecciones, ¿no? Entonces, hay posibilidad, por ejemplo, de poder desarrollar la etapa de producción, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, para una alcaldía o una gobernación, por ejemplo, yo que por ejemplo, tendría la posibilidad de ingresar, o cómo te procedería en ese caso para solicitar, o cómo sería, que se tenía esa duda. Sí, pues eso se llama vínculo laboral. Eso se hace por medio de sí puede, siempre y cuando usted en el lugar donde vaya a trabajar realice actividades de la formación. ¿Cuáles actividades de la formación?
Entonces, nosotros acá, por ejemplo, como tecnólogos, vamos a revisar acá rápidamente, como tecnólogos, espérame un segundito. Podemos realizar las siguientes actividades en cualquier empresa para que sean validadas como etapa productiva, y es aplicar las competencias, ¿sí? Aplicar las competencias que nosotros vemos. Entonces, ¿cuáles son las competencias? Las competencias básicas son estas. Todo lo que tiene que ver con requisitos en una solución de software, o sea, no necesariamente desarrollando, pero sí estableciendo requisitos, Sí. que eso es un cargo, evaluando requisitos para una solución de software, diseñando software, desarrollando, implementando, haciendo mantenimiento a bases de datos, análisis de bases de datos, alimentación, por ejemplo, en la alcaldía que usted va, por ejemplo, alimentar la base de datos del CISBEN, un ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, la alimentación de la base de datos, o va a hacer el apoyo del departamento de TIC. ¿Cuál es el departamento de TIC en una alcaldía? Bueno, ese departamento se encarga no solo de la parte de software, sino de la parte de hardware. Nosotros, a pesar de que no lo tenemos acá, tenemos varios aprendices de la parte de software que trabajan en el área de TIC, ¿sí? Entonces, sí, ellos son los que hacen el mantenimiento, mantenimiento de los equipos de cómputo, de la infraestructura de red, instalación de sistemas operativos, instalación de software, sí, todo eso también se ve. Okay. La idea es que usted haga cosas del área, ¿sí? Y Sí. entonces ahí en contrato de aprendizaje, para validar la etapa productiva, pues le van a pedir su contrato, le van a pedir las funciones que usted cumpla, y dentro de las funciones es importante que estén algunas que vayan relacionadas con su programa. Ok. Y le hacen un seguimiento, le hacen como 2 seguimientos cada 15 días. Como ustedes son virtuales, creo que se los hacen virtuales. Ok. Yo estuve mirando también que en INDET hay la posibilidad de postularse para empresas privadas, pero de forma remota, y yo estuve viendo también esa posibilidad. Pero entonces me imagino que debe ser lo mismo que con las entidades públicas. Con las entidades privadas a veces es más fácil. ¿Más fácil? A veces es más fácil, sí. Porque como con las entidades públicas, digamos la entidad privada, usted le pide orden que acomódeme las funciones que vayan relacionadas a tal cosa y lo hacen. En cambio, en una entidad pública a veces son un poquito más, como más cómodos, pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿no? Ok. Sí. Eso, sí. Esa era pronto la duda. Otra cosa, en la parte de postularse en la plataforma para lo de la etapa productiva, uno tiene que llenar el formato del SENA, ¿cierto? La hoja de vida del SENA que La le hoja de vida del SENA. ¿Cierto que Sí. sí? Sí. Ok. Listo, sí. Sí, Esa era. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, esta es la guía de aprendizaje número 6. En esta guía de aprendizaje, que es cuando comenzamos la fase de ejecución, vamos de los resultados o las competencias que vamos a desarrollar son desarrollar la solución de software de acuerdo con diseño y metodologías de desarrollo, que esa es la que hemos venido desarrollando, generar hábitos saludables y interactuar con lengua inglesa. Este vendría siendo el último resultado de las competencias de inglés. Ya con eso ustedes terminan inglés, todo inglés lo termina. Eso les pido muchísimo más compromiso con inglés, porque ahí terminamos. Y bueno, con esta transversal, porque al igual que las demás, ustedes saben que ellos están solo una semana con ustedes y ya no vuelven a estar más. Entonces sí les pido muchísima atención con estas dos de inglés este año.
En cuanto a nuestro resultado, nuestra competencia técnica, lo que vamos a hacer es vamos a construir la base de datos del software, la vamos a hacer a partir de un caso de estudio y también la vamos a hacer aplicado al proyecto que ustedes vienen. Y vamos a empezar a crear el frontend. ¿Qué es el frontend? Toda la parte del diseño, toda la parte de usuario. ¿Sí? Recuerden que el frontend es todo lo que el usuario ve, con lo que el usuario interactúa, hasta la página web y toda la parte gráfica de nuestra aplicación. Como ya tenemos unos prototipos, entonces nos queda más fácil ya hacer el diseño, ¿cierto? Y la base de datos vendría siendo backend, porque el usuario no la ve, ¿cierto? Eso está detrás. Entonces vamos a empezar a trabajar con esas dos cositas. Aquí hay una introducción, por favor la leen ustedes allí más detallada, con más detalle y más calma. Y a partir de aquí comenzamos con las actividades. Recuerden, hay algunas que no están contempladas para que las desarrollen, entonces tengan en cuenta solo las que están acá en el cronograma, ¿sí? Que son la resolución de problemas aplicando el modelo relacional y el crear el modelo entidad-relación. Esta, por ejemplo, desarrolla la solución de software de acuerdo con el diseño de metodología, esa actividad no está, pero la vamos a revisar. Entonces, de acuerdo con la metodología, porque ya sabemos que siempre vamos a seguir una metodología de pasos, al igual que este proyecto formativo, seguimos una metodología donde hicimos análisis, donde hicimos unos diseños, donde vamos a ejecutar y luego vamos a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, basados en una metodología, se inicia el desarrollo de los artefactos. ¿Cuáles son los artefactos? Los scripts, es decir, todos los códigos, los diagramas de casos de uso, las bases de datos, esos son los artefactos. Entonces comenzamos a realizar esto de recursos de hipertexto, pues es todo lo que tiene que ver con lenguaje de HTML. Entonces empezamos a hacer los scripts de HTML, los modelos de bases de datos, modelos de entidad-relación, modelos relacionales, los físicos, los lógicos, los vamos a pulir. Ya ustedes tienen adelantados unos, pero los vamos a pulir y vamos a dejar ahora sí los que quedan dentro del proyecto. Todo lo que tiene que ver con los estilos CSS y el prototipado. Y tenemos la evidencia que es crear un modelo de bases de datos con base a los requerimientos del cliente. Entonces, esta actividad se centra en el diseño y en el desarrollo de la base de datos según la especificación de requerimientos del cliente. Y vamos a realizar el modelo conceptual y los modelos entidad-relación. Para esto vamos a tener en cuenta la lectura de lo que es el modelo entidad-relación y bases de datos no SQL. Y la otra evidencia es resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, aquí sí es con base en las características del software, vamos a realizar el modelo relacional, indicando la cardinalidad y teniendo con las reglas de normalización. Y aquí vamos a tener en cuenta lo que es modelo de relación. Se deben seguir las normas básicas, como la portada, introducción, objetivos, las normas APA, que eso ya ustedes lo saben. Listo. Esas son las dos. Y crear el modelo entidad-relación del caso. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, creamos el modelo relacional. Elementos a tener en cuenta. Se debe realizar el modelo relacional. El modelo debe tener cardinalidad asociada a cada entidad. El modelo debe basarse en los requisitos del software a construir. Esos son los elementos a tener en cuenta. Hasta ahí. Listo. Entonces vamos a revisar la teoría.
Entonces, aquí yo les compartí este enlace, pero como para que vieran aquí lo básico, que a pesar de que ya lo habíamos visto, como hacer un recorderis. Entonces, recordemos que una base de datos es un conjunto de información. En esa base de datos de sus sistemas de información que va a ir, allí es donde vamos a almacenar los usuarios, el inventario, los productos, los precios, las características y vamos a poder generar facturas, ¿cierto? Entonces es un conjunto de información organizada de manera que pueda ser eficiente. La información está organizada por registros. Cada registro es la información sobre, por ejemplo, en el caso de los usuarios, es la información de la persona, como por ejemplo el nombre, el teléfono, la dirección. Esos son registros. Esos en bases de datos se llaman registros. Y cada registro contiene un campo. Por ejemplo, el campo de teléfono, el campo del nombre, el campo de la dirección. Esos son campos. Entonces, los registros son los datos de las personas y los campos son cada uno de los elementos que están en esos registros. ¿Listo? Los nombres de los campos generalmente se identifican como por ejemplo dirección, número de teléfono. En las bases de datos no se dejan espacios. Entonces, por ejemplo, número de teléfono, este espacio no va un guioncito al piso, ¿sí? Se trata de hacer resumido, num teléfono o num tel, algo resumido. Entonces, cada campo tiene una clase que lo identifica. Si son números, entonces ya habíamos visto que si es número, tiene una clase, si es texto, tiene otra clase, ¿cierto? Cada uno tiene su propia clase que lo identifica. Listo. Y en bases de datos nosotros hacemos una estructura tabla. Entonces, cada tabla tiene sus registros con sus respectivos campos. Y cada tabla corresponde a una categoría. Por ejemplo, empleados. Empleados que tienen nombre, año de nacimiento, país, todo esto es una categoría, es decir, una tabla. ¿Cierto? ¿Qué más le puedo decir acá? Y cada tabla tiene una relación con la siguiente tabla, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones. Relación uno a muchos, muchos a mucho, uno a uno. Que eso ya lo habíamos explicado, pero básicamente es. Por ejemplo, acá están dos tablas. La tabla de empleados con los campos, y todos estos son los registros, y la tabla empresas. Entonces, esta relación dice N1. Eso quiere decir que es la relación muchos a uno. Quiere decir que esto es muchos empleados pertenecen a una empresa. ¿Sí? Esa es la relación muchos a uno. Que es súper importante que nosotros sepamos relacionar las tablas para cuando hagamos las consultas. Bueno, ese era como el recorderis que les quería hacer. Entonces, bases de datos no SQL. Bueno, hay otros elementos importantes que es SQL, y esto se los comparto acá en el material de 3W School, que ya lo hemos trabajado en varias ocasiones, y aquí está MySQL y está SQL. SQL solito, este de acá, SQL, ¿qué es SQL? Entonces, básicamente, SQL es el lenguaje estructurado de todas las bases de datos, ¿sí? Entonces, si usted quiere aprender a crear, editar, hacer mantenimiento,
y todo lo que tiene que ver con bases de datos, porque en programación, recuerde que nosotros somos programadores, pero nosotros podemos ser fuertes en una sola cosa. Podemos ser fuertes, por ejemplo, en bases de datos. Y para tener el conocimiento, la experticia en bases de datos, lo primero que debemos aprender es SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado que nos permite acceder, manipular, actualizar las bases de datos. Cualquier gestor de base de datos. Recordemos que un gestor de base de datos es, por ejemplo, MySQL. MySQL es un gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Es de código abierto, es gratuito, lo utilizan las pequeñas y grandes empresas, es rápido, confiable, es escalable, fácil de usar, multiplataforma. Y este gestor de base de datos utiliza SQL, que es el lenguaje básico con el que nosotros vamos a trabajar en cualquier base de datos. ¿Sí? Entonces, MySQL es distribuido y respaldado por Oracle. Oracle también es otro gestor de base de datos. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí quién utiliza MySQL. Recuerden que SQL es una cosa, MySQL es otra, ¿no? No nos vayamos a confundir. ¿Quiénes utilizan MySQL, que es el gestor de base de datos? Facebook, Twitter, Airbnb, Booking, Uber, GitHub, YouTube, etc. Quiere decir que sí es importante aprender y utilizar MySQL. ¿Listo? Y que es súper importante aprender lo primero que es la base, que es SQL. ¿Listo? Y con SQL lo que vamos a aprender es a hacer consultas, a ingresar datos, a insertar registros, actualizar registros, eliminarlos, crear bases de datos, crear tablas, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí, al igual que cuando vimos HTML y CSS y cuando veamos por acá Java, PHP, Python, lo que sea, este tiene su propia sintaxis, SQL, ¿sí? Entonces, aquí están como los básicos, la sintaxis básica, que es la de seleccionar, eliminar, insertar y cargar datos, ¿sí? Que son el select, update, delete, left, where. ¿Sí? Y aquí hay varios ejercicios para que ustedes lo hagan, ¿sí? Para que comiencen el mundo de SQL para todos tenemos que tener los conocimientos básicos en todo, ¿sí? Pero habrá personas que se quieran dedicar a bases de datos, entonces ya pues nos toca tener conocimientos más avanzados. Entonces hay algunos comandos de los más usados en bases de datos, de los más importantes, que son: para extraer datos de una base de datos está el select. Para actualizar los datos, el update. Para eliminar, el delete. Mire que son términos que en inglés delete significa eliminar, update significa actualizar, select significa seleccionar. Insert significa insertar datos. Into significa en. Create database, crear una base de datos. Modificar una base de datos, alter database. Create table, crear una tabla. Mire que esto no es nada así como del otro mundo, ¿no? Alter table, modificar. Drop table, eliminar. Bueno, aquí ya está este drop, no delete, pero también se puede utilizar el delete. Create index, crear un índice. Drop index, eliminar un índice. ¿Sí? Entonces, miren que aquí está como lo básico de SQL. Para que por favor lo revisen. Bien. Teniendo esos conceptos básicos, entonces nos vamos a venir aquí al
al material. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien la pantalla? Sí, señora. Claro que sí. Perfecto. Bien, perfecto. El almacenamiento de información y la información en una empresa es el bien más importante. Y una de las cosas que ustedes tienen que tener muy, pero muy en cuenta en el momento de irse a trabajar a una empresa es que la información, que es lo que ustedes van a tener en sus manos, al ser el bien más importante, la van a tratar como si estuvieran tratando, mejor dicho, el corazón de la empresa. Y como estamos tratando con el corazón de la empresa, y ustedes apenas son estudiantes y apenas van a comenzar en sus carreras profesionales, cada vez que vayan a trabajar con algo que contenga información, hagan un backup, hagan una copia y trabajen sobre la copia. Y hasta que ya usted esté seguro que todo le funcionó bien, entonces va guardando una copia cada mes, va guardando una copia cada 6 meses. Porque si esa información se pierde, pues imagínense ustedes cómo van a quedar, ¿cierto? Entonces, hagan siempre una copia de seguridad de todo, del sistema de información, de la base de datos, de los proyectos con los que ustedes van a comenzar a trabajar, siempre una copia. Y recuerden que ese es el bien más importante. Entonces, el almacenamiento de información es importante, es súper elemental en las empresas ya integradas en la era digital. Hemos dicho, la información es lo más importante que hay ahorita. Básicamente, la información es lo que mueve el mundo, ¿cierto? Las bases de datos con información mueven el mundo. Incluso las venden, incluso tienen un valor agregado grandísimo. Entonces, ¿por qué? Porque disponen una cantidad significativa de datos. Entonces, los especialistas en análisis de datos, que es otra cosa de lo que ustedes también se pueden dedicar, ser especialistas en análisis de datos, elaboran estrategias que puedan ayudar a identificar mejor las necesidades de los clientes, prever riesgos, el comportamiento del mercado. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros sepamos crear, administrar, actualizar grandes cantidades de datos y bases de datos, ¿sí? Una de las necesidades que está actuales es todo lo que tiene que ver con Big Data. Big Data es el análisis de gran cantidad de información. Y esto es lo que quiere hacer también la inteligencia artificial. Por medio de inteligencia artificial lo que se quiere es que se puedan analizar grandes volúmenes de datos sin tanto esfuerzo, ¿no? O con un algoritmo que sea capaz de analizar grandes cantidades de datos. Entonces aquí vamos a abordar conocimientos como bases de datos NoSQL y todo lo que tiene que ver con MySQL. Entonces, ¿qué es NoSQL? Ya vimos SQL, ¿cierto? Ya saben qué es SQL. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es SQL? Que lo vimos acá. ¿Qué es esto? SQL es el lenguaje utilizado para el manejo de bases de datos relacionales en este escenario. Tiene su Muy propia bien. sintaxis, sus propios entornos de desarrollo y eso. Muy bien. Entonces, SQL es la sintaxis o es el lenguaje con el que nosotros hacemos toda la gestión en una base de datos. Entonces, ¿qué podrán imaginar ustedes que sea NoSQL? Pues NoSQL comprende una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos y recordemos que los sistemas de gestión de bases de datos son MySQL, Postgres, Oracle, esos son sistemas de gestión de base de datos. Y esos sistemas se refieren al modelo clásico en aspectos importantes
siendo lo más destacado que acá no vamos a utilizar ese lenguaje principal de consultas SQL, no lo vamos a utilizar en estas clases de bases de datos no SQL. ¿Sí? Entonces, en estas bases de datos no SQL, los datos almacenados no requieren estructuras fijas, como tablas, como lo que yo les acabo de explicar. Recuerden que les dije que las bases de datos relacionales SQL son tablas, consultas, registros. Bueno, acá no se requieren estructuras fijas como tablas, no soportan operaciones join, ni garantizan completamente el ACID, que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento, la durabilidad, y habitualmente escalan bien horizontalmente, es decir, pueden ir aumentando la estructura de manera sencilla. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta tipo SQL, ¿sí? Entonces, se utilizan algunas sintaxis SQL y otras que no, o sea, no es como que todo tiene que ser con el SQL, no, pero sí se utiliza alguna sintaxis. Entonces, la web 2.0, pero esa ya es súper vieja, trajo grandes necesidades de datos e infraestructura tecnológica, principalmente para empresas como Google, Amazon, Facebook. Y ellos tuvieron que buscar soluciones propias a estos problemas enfocados a la gran cantidad de almacenamiento y crecimiento de sistemas web. Entonces, con acceso a información en tiempo real, donde surgió la necesidad de proporcionar información gestionada y procesada de grandes volúmenes de datos, debido a que las bases de datos relacionales no responden de forma adecuada a necesidades para la exigencia en tiempo de demanda. Entonces, de allí nació NoSQL. Vamos a mirar algunos conceptos técnicos que se utilizan no solo en SQL, sino también en NoSQL. Entonces, la escalabilidad, y esa escalabilidad también va para los sistemas de información, va para todo. ¿Qué es la escalabilidad? Agrandar un poco la letra. Esa escalabilidad es la capacidad que tiene un sistema de ser configurado en software o hardware para mejorar las respuestas a las exigencias nuevas. Es decir, que puede crecer. Eso es escalable, que pueda crecer. Cuando yo hablo de escalabilidad en una red, por ejemplo, de computadoras, es que yo puedo ampliar mi red, que puede crecer. ¿Listo? Eso es escalabilidad. Escalabilidad horizontal consiste en potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de mejora global, a diferencia de aumentar la potencia de una única parte del mismo. Entonces, este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad. Entonces, va trabajando por módulos y por módulos va creciendo, tiene la capacidad de crecer. La vertical y horizontal de las bases de datos no relacionales están diseñadas para ofrecer sistemas con altas capacidades de escalabilidad vertical y horizontal, las no relacionales. ¿Cómo diferenciar bases de datos no SQL de SQL? ¿Cómo las vamos a diferenciar? Entonces, al utilizar el término no SQL, no se hace referencia a una base de datos o a un tipo de base de datos, sino que más bien es la definición de un conjunto de tipos de base de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales relacionales. Entonces, en estas no SQL tampoco tenemos relaciones. La principal diferencia entre las bases de datos no SQL y las bases de datos relacionales tradicionales es que las no SQL emplean una forma de almacenamiento no estructurado o de estructuras diferentes a tablas. Entonces, simplificando la estructura de almacenamiento, es así como las no SQL pueden concentrarse en procesar grandes cantidades de volúmenes. Vamos a ver una comparación entre NoSQL con las bases de datos relacionales. Entonces, yo tengo la tabla número 1 y esta tabla número 1 tiene
tiene los siguientes, esta tabla número 1. Esta es una tabla, una comparación de lo que es una base de datos NoSQL. Entonces, tengo acá. Esta tabla tiene características, bases de datos NoSQL y bases de datos relacionales. Entonces, vamos a ver cuáles son los campos. De las características, el desempeño de una base de datos NoSQL es alta, las de las bases relacionales es baja, la fiabilidad en la NoSQL es pobre, es decir, es baja, en cambio la relacional es buena. La disponibilidad de datos es muy buena, la consistencia de la NoSQL es muy baja y de la no relacional es buena. Miren que cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a usar una o la otra? Eso depende de la cantidad de datos, con la que estemos trabajando. Para empresas medianas y pequeñas, los recomendados son relacionales. ¿Sí? En cuanto al almacenamiento de datos, en NoSQL es optimizado para muchos datos. ¿Por qué? Porque aquí esto lo vamos a utilizar para grandes cantidades de datos, para Big Data. Esto es NoSQL. Y para mediano, grande o pequeño vamos a usar relacionales. La estabilidad es alta en las dos, pero en las relacionales es más costosa. ¿Por qué es más costosa? Porque es muy diferente ver la estructura de una base de datos relacional como esta que les estoy mostrando en pantalla. Esto es una base de datos relacional. Entonces, miren que alimentar esto, mantener esto, pues lleva muchísimo más trabajo que tener un script en un solo bloc de notas o en una interfaz y ya, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas ventajas y desventajas. Entonces, desventajas. Entonces, contrario a las bases de datos relacionales, las NoSQL están basadas en key value file, es decir, clave de valor. Las NoSQL tienen diferentes tipos de almacenamiento, como es el almacenamiento en columnas, documentos, clave, valor de gráficos, capas, objetos. Esos objetos están en formato XML. Y otros modos de tipos de datos. Las bases de datos NoSQL son de código abierto, tienen una implementación rentablemente económica y no requieren licencias ni hardware de precio alto. Cuando yo hablo hardware de precio alto es porque una base de datos va a estar consumiendo recursos. ¿Qué recursos? Una base de datos relacional necesita un servidor para estar almacenada, ¿cierto? Entonces, como necesita servidor para estar almacenada, esta, a pesar de que sí necesita un servidor, pero no requiere un servidor con gran potencia ni con gran capacidad. Trabajando con bases de datos NoSQL, la expansión de funcionamiento es más fácil, es más económica que usando bases de datos relacionales. Esas son las ventajas. Vamos a ver las desventajas de NoSQL. Entonces, casi todas las bases de datos NoSQL no admiten funciones de fiabilidad o integridad de datos, mientras las relacionales sí. Las NoSQL no soportan funcionalidades o restricciones de consistencia de datos que se necesitan para garantizar la integralidad. Y la falta de integridad referencial en los datos hace que no sean fiables para realizar transacciones seguras. Por ejemplo, en un banco no recomienda este tipo de transacción. Para una factura no se recomienda este tipo de base de datos. En una factura, lo que les decía, en un supermercado, en un almacén, no se recomienda este tipo de bases de datos. Vamos a ver cuáles son los tipos de bases de datos NoSQL. Dentro de las bases de datos no relacionales se encuentran distintos modelos o tipos de implementación.
Y este grupo de bases de datos no relacionales, no SQL, desempeña funciones para diferentes ambientes. Entonces aquí están algunos tipos. Bases de datos basadas en clave de valor. Estas bases de datos que están basadas en clave de valor son un tipo de base de datos no SQL sencillo, y esta básicamente sirve para insertar y consultar datos. Y el concepto clave de valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares. A eso le decimos clave de valor. Los vamos a almacenar como una colección de pares. Y la clave identifica la forma única de colección y el valor que contienen los datos, y se desordenan según su clave. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces, miremos aquí este ejemplo. Supongamos que necesitamos almacenar los datos de una persona, como son la cédula, el nombre, el apellido, correo, y que se necesitan guardar los siguientes datos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo 1 de base de datos. Aquí tenemos un número de cédula, un nombre, un apellido, un correo, un teléfono. Listo. Entonces se toma la cédula como una especie de llaves. Recordemos que en base de datos siempre vamos a tener uno de los campos, va a tener como la llave primaria, ¿cierto? O va a tener una clave única que es con la que vamos a identificar la persona. En este caso vamos a colocar la cédula. Entonces aquí van a colocar la cédula como una llave para identificar a una persona, es decir, la cédula es el identificador único para cada persona y no hay dos con un número de cédula. Eso también sucede en las relacionales. Entonces, en la misma base de datos se necesitan guardar datos de carro, siendo la placa lo que permite identificar al vehículo. Entonces, los datos a guardar serían así. En la misma base de datos vamos a guardar datos de un vehículo. Entonces, la base de datos quedaría así. Entonces tenemos persona, cédula, el número. Y aquí tenemos la persona, la cédula, el apellido, Martínez. ¿Sí ven? ¿Sí ven la organización de los datos? ¿No? Esto es no SQL. Esta es la manera en cómo lo vamos a organizar y vamos a ver en una base de datos no SQL. Entonces, no sé si a ustedes esto les parece más organizado, les parece mejor para trabajar, que de pronto ver esto, que son tablitas. Aquí van las, por ejemplo, si trajéramos el mismo ejemplo, nosotros tendríamos aquí la tabla personas y aquí la tabla vehículos, ¿cierto? La tendríamos separada. Y si queremos hacer consulta, consultamos por número de cédula o consultamos por placa, pero las consultas las tenemos también separadas. En cambio, miren cómo nos queda la base de datos no SQL con la tabla personas y la tabla vehículos. Entonces, estas bases de datos son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida para grandes cantidades de datos. Dentro de otro tipo de documentos no SQL también tenemos las bases de datos orientadas a documentos. Entonces, los sistemas de gestión de base de datos son características. Con estas características son denominadas bases de datos documentales. Estas también se utilizan en librerías, en grandes librerías, utilizamos esas no SQL. Entonces acá estas documentales básicamente funcionan en el marco de la definición de un documento. Entonces la mayoría de estos sistemas de gestión almacenan la información de una forma estándar y tenemos como los formatos más populares para trabajar en ellas son los JSON, BASIC y XML. Esto es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lo que es JSON, BASIC, y creo que acá está JSON. Ah, no, acá no está. No. Ah, está XML. Está lo que es XML. Entonces, ¿qué es XML? Entonces, XML es un lenguaje de marcado extensible. Con este lenguaje es muy similar a HTML.
¿sí? Recuerden que HTML es un hipertexto. Este es un lenguaje marcado muy parecido al HTML y fue diseñado para transportar y almacenar datos. Comprime ¿Qué más la podemos? data. Señor. O sea, comprime los datos para que no sea tan pesado la carga de los archivos. Encripta y Sí, desencripta dependiendo de la solicitud que se haga. Sí, también es la sintaxis que vamos a trabajar con NoSQL. Entonces, miren que tenemos etiquetas similares a las de HTML. ¿Sí ven? Las etiquetas. Pero en este caso, por ejemplo, este pedacito es una nota donde estamos almacenando unos datos, ¿sí? En una base de datos. Miren que es muy similar, pero no lo vamos a trabajar de esta forma como ingresamos registros en nuestra base de datos aquí en esta, sino lo vamos a trabajar a través de unas etiquetas similares a las de HTML. Entonces, miren, aquí ya vamos a ingresar otros datos. Mire, horas, fechas. Aquí le estamos diciendo que para cuál tabla, por así decirlo, para cuál tabla y cuál es la nota. Entonces, es como una forma, de alguna manera, simplifica las sintaxis para trabajar con una base de datos. Se puede utilizar para grandes volúmenes y cantidades de datos. Eso es XML. JSON también es otro que se utiliza. Vamos a ver si está acá. JSON. Debe estar. Postgres SQL, recuerden que esta sí es relacional. MongoDB es relacional. Django. Bueno, ya ahorita miramos qué más encontramos ahí. Listo. Entonces, este formato de XML, por sus siglas en inglés, bueno, traduce lenguaje de marcado extensible. Recuerden que HTML traduce lenguaje de marcado hipertexto. Esto es lenguaje de marcado extensible, que es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas. Las marcas ya sabemos que las hacemos a través de las etiquetas, ¿sí? Y se utiliza para almacenar datos de una forma legible. ¿Qué más podemos decir de este? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, pongas que desea modelar la información contenida en un mensaje de correo electrónico. Aquí está. Vamos a comenzar editando el mensaje, el remitente, tenemos el nombre del remitente, el correo, el destinatario, ¿sí? Es muy similar a la estructura que veíamos en HTML, ¿cierto? Este ejercicio lo vamos a hacer más adelante. Hoy estamos viendo apenas en la teoría. Listo. Entonces, esto es en NoSQL. Entonces, en base de datos relacional, entonces, si se quisiera modelar una base de datos relacional, tenemos que definir tablas. Y cada tabla tiene unos atributos, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí, si quisiéramos pasar esto mismo a una base de datos relacional, pues nosotros creamos dos tablas. Una tabla que va a ser persona y otra que va a ser correo, ¿cierto? Y en la tabla persona le vamos a colocar unos atributos. Tres atributos, el nombre y el correo. Y en la tabla correo le vamos a colocar asunto y texto. Entonces miren la gran diferencia que existe entre las dos. Sin embargo, en XML no tenemos ni tablas, ni filas, ni tampoco tenemos relaciones, ni tenemos una estructura. Simplemente, pues así como en HTML, que tenemos algo hacia abajo con una gran cantidad de datos. Y el formato JSON, que es otro formato que se utiliza para NoSQL, este es el acrónimo de JavaScript, la notación de objeto de JavaScript, ¿sí? Entonces este es con el que trabajamos, que es de la misma propiedad de JavaScript,
Entonces es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Entonces aquí se trata de un conjunto de la notación lineal de objetos de JavaScript. Y ¿qué más podemos decir acá? Ya ahorita vamos a 3WSQL para mirar, por ejemplo, acá lo que es JavaScript, y aquí debe estar JSON, por aquí en la parte de abajo. Bueno, aquí está todo lo que es la sintaxis de JavaScript. Recordemos que JavaScript en una página web nos da funcionalidad. ¿Sí? Esto es lo que nos da JavaScript en una página web. Funcionalidad, por ejemplo, que es encienda o se apague. Esta función la hace un código de JavaScript. ¿Cuál código? Este código, mira, acá, este pedacito. Este pedacito me está dando una orden que cuando yo le dé clic a este botón, enciende la luz. Cuando yo le dé clic a este otro botón, apaga la luz. ¿Cierto? Eso es JavaScript, funcionalidad. Pero, en este caso, de JSON, eso es lo que utilizamos para almacenamiento de datos. Entonces, aquí tenemos como algunas características que son las cadenas de texto, que al ser una secuencia de ninguno o más caracteres se ponen en doble comilla con el lenguaje de JavaScript. Por ejemplo, hola mundo. En JavaScript se pone en doble comilla. En HTML se colocan comillas en sí. Números. Se permiten números negativos y positivos, que también puedan contener parte entera separada por puntos. Por ejemplo, este número. Yo este número, si lo coloco en una base de datos NoSQL con JSON, yo no tengo que declarar una variable que me diga, léame el número booleano, por ejemplo, ¿cierto? Léame el número, perdón, float, un float. Yo no tengo que colocar que este número va a ser float o int o integer, nada. Yo no tengo que colocar nada de eso. Simplemente ella me dice cualquier tipo de número positivo o negativo con puntos, como sea. Los arreglos que son los listados. Entonces representa una lista con ninguno o con más valores, y en este caso solamente los vamos a hacer por coma y con doble comillas. Esta lista yo la puedo colocar toda en una sola línea. El NoSQL la coloca toda en una sola línea. Luis, Carlos, Julián, 99. ¿Cierto? No estoy declarando que esto sea un string y esto sea un int. Yo no estoy declarando nada de eso. Si yo lo fuera a llevar esto a una base de datos relacional, pues yo cada campo yo sí la tengo que declarar, y para cada campo yo le tengo que decir dónde van los nombres, dónde van los apellidos, dónde va la edad. Booleanos. Representan los valores true o false. Eso sí sigue igual. Valores nulos con null sigue igual, también en relacionales igual. Los objetos. Entonces, estos objetos son colecciones no ordenadas de pares en forma de con llave. En este caso trabajo con llaves. Ejemplo aquí, nombre, valor, donde el nombre debe ser separado por y puesto entre corchetes. Las bases de datos relacionales, no documentadas. Las bases de datos no relacionales documentales y su concepto de guardar información, modelo clave-valor. Entonces, por eso que los documentos más comunes son en formato JSON. La diferencia radica en que un documento se almacena en una clave y esta definición puede ser abstracta. Bueno. Aquí hay un ejemplo, una sintaxis JSON. Miren acá. Inicio con llave, termino con llave y tengo nombres, Juan. Si yo quisiera colocar más registros, pues los continúo aquí. Juan Carlos, coma, Erika, coma, Patricia, etc. Apellidos, fecha de nacimiento, edad. Miren que yo no estoy declarando ninguna variable, ni estoy diciendo que nombre es string, que fecha de nacimiento es int, nada, ¿cierto? Yo no estoy declarando nada. Y miren que aquí dentro de hobbies, esto es un listado. Esto que va en este tipo de llave es una lista.
Y esto que está dentro de los corchetes es un arreglo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren el ejemplo de un script de una base de datos no SQL, y mírenos por acá el ejemplo de un script de una base de datos SQL relacional. Miren la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver dónde está. Aquí estoy creando las tablas, create, pero vamos a ver dónde están insertando datos. Ok, acá no se están insertando datos. Bueno, aquí nos están insertando datos, pero miremos la diferencia. Miremos que acá, por ejemplo, yo a cada uno de los campos sí le estoy declarando qué tipo de campo es, ¿cierto? Bueno, por ejemplo acá. Yo acá en esta tabla estoy creando la tabla acá. Creando la tabla dentro de la base de datos farmacia, estoy creando persona. Y para el campo persona, yo le estoy diciendo que es un tipo de dato entero. Y no admite valores nulos. Not null quiere decir que no admite valores nulos. Identificación es un varchar de máximo 45 caracteres. Nombre es un varchar de máximo 450 caracteres. Dirección, varchar. ¿Sí ven la diferencia de la sintaxis que yo utilizo en relacional a la sintaxis que yo utilizo en no SQL? ¿Sí la ven, no? Es muy diferente. Entonces aquí hay un ejemplo de, entonces dice, supongamos que necesita mover el menú de una aplicación como se muestra a continuación, este pequeño menú. Archivo nuevo, abrir, cerrar y guardar. Y lo vamos a, bueno, aquí está la representación en formato JSON. Y este es la representación de JSON que muestra en tabla, una representación en formato de texto, pero también se puede representar en formato binario, es decir, de unos y ceros. Entonces, este es otro tipo de representación que equivale a binario y se llama JSON. Y es una cadena de unos y ceros, nada que la caracterice más. Entonces, hay un ejemplo. Aquí está el ejemplo en XML y en JSON. Recordemos que XML, la diferencia con JSON es que vamos a trabajar con etiquetas. Miren, esas son las etiquetas. En cambio, acá vamos a trabajar con llaves y con llaves, con corchetes, con llaves y con comillas y con doble comilla para los datos. Entonces, esta es la forma en cómo creo ese menú con XML. Entonces, aquí le estoy diciendo que menú ID files, es decir, como una fila, como diferentes opciones. Valor es un archivo. Entonces, comienzo mi etiqueta con pop-up y la cierro con pop-up, igual que con HTML. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el primer menú, el ítem, menú ítem, el valor va a ser nuevo. Al dar clic, un clic, crear nuevo documento. Menú ítem, valor, abrir, otro valor. Al dar clic, abrir documento. Menú ítem, valor, cerrar. Al dar clic, cerrar documento. Menú clic, valor, guardar. Al dar clic, guardar documento. Todo esto va a quedar guardado en una especie de documento. Puede ser también como un archivo TXT. No necesariamente tiene que estar en otro archivo. Y acá está su equivalente en JSON. Para crear este menú. Acá está el equivalente JSON, entonces tengo para el menú, tengo el ID file
y tengo archivo, y aquí tengo las diferentes opciones y miren que las tengo por separado. Entonces tengo nuevo, lo mismo, al clic, crear un nuevo documento. Abrir, al dar clic, abrir documento, cerrar el documento, pero luego separado por llaves. Cada uno lo tengo aparte por llaves. Listo. Bueno, para la próxima clase les muestro esto en un ejemplo, corriendo en un ejemplo real, porque por acá sí tenía unos, pero no se los organizo con tiempo. Y no, para la próxima clase hacemos un ejemplo bien organizado. Bien, vamos a ver otro tipo de base de datos no SQL, que son las bases orientadas a grafos. Entonces, ¿qué es un grafo? Es una colección de elementos o nodos que aportan información relacionados mediante listas, que son la conexión entre los nodos y que pueden tener una dirección concreta. Entonces, aquí hay un grafo, cada círculo es un nodo y cada relación está en una lista. ¿Sí ven? Estas son las relaciones. Estas son las listas y estos son los nodos. Esto es una base de datos orientada a grafos. Este tipo de base de datos, muy diferente a las anteriores, maneja información de una manera particular, empleando grafos y teoría de grafos. Cada nodo solo debe contener una sola columna, entonces se deben normalizar completamente las bases de datos y solo aplica a grafos de tipo binario. Cada nodo solo se puede relacionar con otro nodo como máximo, y las ventajas del tipo de bases de datos es que van enfocadas a la integridad de los datos y la optimización de consultas. Vamos a ver si por aquí hay un ejemplo. Ok, no hay un ejemplo. Bueno, entonces hasta acá los tipos de datos no SQL, que son las bases de datos orientadas a grafos, bases de datos documentales, relacionales documentales y las no documentales. Esos son los tipos de datos que existen en no SQL. ¿Listo? Y como vimos, la sintaxis puede ser XML o JSON, o en formato JSON, que son tipos de formatos para almacenar grandes cantidades de datos. Vamos a ver si yo por acá tenía una base de datos para que viéramos como el ejemplo de no SQL, que viéramos como corriendo ya este ejemplo. Vamos a explorar en formato JSON. Entonces, bueno, aquí hay
un ejemplo en formato JSON de una base de datos de instructores, ejemplo, instructores del SENA que tienen un nombre, una área y una región. ¿Sí? Entonces, miren que el formato que yo utilizo para almacenamiento de datos es muy diferente, y lo que quiero es que vean la gran diferencia que hay en una base de datos relacional, una base de datos no SQL. ¿Sí? Entonces, como que quiero que vean las dos diferencias. Esto es una base de datos hecha en MySQL Branch. Esta es una base de datos hecha en MongoDB con formato JSON. ¿Sí? Entonces, hasta ahí más o menos nos queda como claras las diferencias. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Miren que yo puedo hacer un análisis de datos, y por eso estas no SQL se utilizan para gran cantidad de datos. Yo puedo hacer un análisis de los datos de una forma gráfica. Miren, esto es no SQL, y yo, por ejemplo, acá puedo hacer un análisis de grandes cantidades de dinero, pues, de grandes cantidades de datos, y por eso esto se utiliza en Big Data. ¿Sí? Entonces, saber y conocer los dos tipos de base de datos que existen es súper importante y elemental para los desarrolladores. No porque siempre vayamos a hablar con uno o con el otro, sino porque usted puede en una empresa ocupar cualquier cargo. Tiene que estar siempre centrado en, no, yo solo trabajo con MySQL, no trabajo con más, ¿cierto? Entonces, eso es que hay que conocer las bases de todo lo que existe en el mercado. Bien, vamos a ver lo que es un sistema de gestión de bases de datos no SQL. Ya sabemos que los sistemas de gestión de bases de datos son MySQL, Postgres, Oracle. Esos son los sistemas de gestión de bases de datos. Pero vamos a ver en no SQL cuáles son. Entonces, como se sabe, las bases de datos sirven para almacenar grandes cantidades de información, ¿cierto? Entonces, solo sirven si existe un sistema de gestión de base de datos. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, yo tengo este sistema de gestión de base de datos, que en este caso es MySQL y WordBranch, que es una versión de MySQL, ¿cierto? Yo no puedo tener mi base de datos si no tengo este sistema de gestión. El sistema de gestión es este software que me permite crear, almacenar, que más me permite insertar, eliminar, hacer mantenimiento de los datos. Ese es el sistema. Entonces, hay varios sistemas de gestión de bases de datos, y la mayoría son de código libre o de libre distribución. Aquí hay algunos de los más populares en NoSQL. Entonces, tengo MongoDB, que es este que tengo por acá abierto. Este es MongoDB. Tengo CouchDB y tengo RainDB. Por acá hay otros. Cassandra, React, Redis, Neo, Port, Dex, esos son algunos sistemas de gestión de bases de datos no SQL. Si ven que son muy diferentes a los relacionales, porque dentro de los relacionales, ¿qué tengo? ¿Cuáles les he nombrado los relacionales? ¿Quién me dice dos sistemas de gestión de bases de datos relacionales? ¿Nadie? ¿Se durmieron? ¿Sí estamos escuchando? ¿Escuchan? Sí, señora, sí se escucha. Sí, está todo excelente. Listo, un sistema de gestión de base de datos relacional, ¿cuál es?
¿Quién fue el que me dijo que sí me escucha? Un sistema de gestión de datos relacional, ¿cuál es? ¿Cuál? Un sistema de gestión de datos puede ser, por ejemplo, el AWS, por ejemplo, el de Microsoft. No, no. Sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. En la regional están MySQL, Postgres, Oracle. Esos son los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Sí? Es decir, SQL. Y en los no SQL, los sistemas de gestión de base de datos son MongoDB, React, CouchDB. ¿Qué es esto? Es el software, es la aplicación con la que yo voy a crear mi base de datos. ¿Sí? Es importante que ustedes comiencen a utilizar una NoSQL y una SQL. Es decir, descarguen MongoDB, que es esta que está acá, descargla y creen una pequeña base de datos en JSON. Este MongoDB utiliza formato JSON. Este Workbench, MySQL, ya lo descargamos y este utiliza formato SQL. Para la inserción de datos utiliza formato SQL, que es esta sintaxis que está acá. ¿No? Recuerden que estas clases son muy cortas. Yo podría hacer aquí una clase de 5 horas explicando, pero esto es muy tedioso. Depende de ustedes que realmente se pongan en la tarea de practicar y de aprender cada uno de ellos. Entonces vamos a mirar NoSQL con MongoDB. Entonces MongoDB es el sistema de gestión de datos no relacional. Es una multiplataforma, es decir, que se puede instalar en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac, etc. Y el tipo de datos que se emplea es tipo de datos documental, pero también puede administrar bases de datos de clave. Espérenme un segundito, que es que no estoy segura si. Sí, grité este grupo para hoy. Entonces voy a ir, espérenme un segundo, por favor, qué pena. No estoy segura si grité este grupo para hoy. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Bien, y acá. Entonces, mueve, como ya lo estábamos diciendo, utiliza un tipo de licencia libre, específicamente usa formato JSON y JSON para guardar la información. Ya vimos cuál es el formato JSON. Entonces, conceptos básicos. Entonces, los conceptos son claves para la asimilación de todos los elementos. Entonces, es súper importante que revisen toda la sintaxis JSON que viene de JavaScript. Recuerden que JavaScript utiliza formato JSON. Por acá en la parte de abajo debe estar todo lo que tiene que ver con formato JSON para las bases de datos en JavaScript. Entonces, revisen toda la sintaxis porque es súper importante que no, aunque es muy sencilla, la verdad sencilla, no tiene gran ciencia, pero de todas maneras revisémoslo. Entonces, JSON y JavaScript. Entonces, la información gestionada usa el formato JSON para representar objetos, según especificaciones del documento. Entonces, el formato JSON es independiente del lenguaje.
Entonces se ha popularizado mucho el uso del lenguaje JavaScript. Y JSON es usado en muchos sistemas para intercambiar datos. Miren que es diferente, ¿no? Por lo sencillo que es, si se compara con XML. Recordemos que XML es una sintaxis de hipertexto, de etiquetas, perdón, y JSON es con llaves y con corchetes. Es más sencillo. Un documento es un conjunto de datos estructurado, pero esta estructura no es estática, es decir, puede variar en un documento a otro. Y contiene pares de clave-valor que se usan en JSON. JSON binario como paso para almacenar datos. Y usa colecciones. Una colección está haciendo referencia a un conjunto de datos en un documento, como lo que vemos aquí. ¿Sí? Estos son colecciones. Esto es JSON. Este es el formato JSON que se utiliza para una base de datos y miren que es súper sencilla porque lo que utilizamos son comillas, corchetes y llaves. No utilizamos más. ¿Sí? Ni siquiera tenemos que poner el tipo de dato con el que estamos trabajando. Aquí hay el paso a paso para la instalación de MongoDB. Entonces, por ejemplo, acá está la instalación para el Windows 10. Acá está, le dan clic. Aquí están los paso a paso. Acá hay un manual para la instalación de la base del gestor de base de datos. Entonces, MongoDB tiene, al igual que todas las bases de datos, una interfaz de línea de comandos CLI. Bueno, aquí vamos a utilizar mucho este término de línea de comandos CLI, desde el cual puede acceder a la API de las funcionalidades. Entonces, podemos acceder a una consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones. Entonces, aquí está el paso para ingresar, el paso a paso para ingresar, para instalar la aplicación. Miren que yo puedo actualizar mi base de datos desde la consola de comandos. Aquí hay algunas funciones para seleccionar mi base de datos. Comando de selección. Necesito que la descarguen para poder hacer un ejemplo. Y aquí están cómo crear mi primer documento. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, ya, sí, en 5 minuticos comenzamos la sesión. Entonces aquí están los pasos para crear el primer documento, que es crear una base de datos o una colección, y esto será llamando un documento, por ejemplo, objeto DB. ¿Sí? Entonces, ejecutamos el comando. Acá está como los pasos a paso. Recuerden que lo que primero debemos hacer, revisar es todo lo que tiene que ver con las sintaxis que se utilizan en JSON, ¿no? Es lo primero que vamos a investigar y vamos a revisar. Aquí está la sintaxis está el script de un primer documento. Miren, es súper sencillo. Esto es sintaxis JSON y esto es re sencillo. Necesito que la instalen y que hagan su primer base de datos, su primera colección. Revisen los métodos. Por ejemplo, acá está el método fin. Revisen todos los métodos, lo que es la llave primaria, la manipulación de la base de datos, y miren que aquí vamos a tener esta sintaxis que es muy similar, que ya es como que ya ustedes la han visto también, ya la hemos visto, que es, perdón. Listo, entonces tenemos sintaxis básica que es para crear, create, para consultar, rate, update,
delete, CRUD, sintácticas básicas. Acá está el paso a paso para crear nuestro primer. Aquí se llama documento, ¿no? Es una base de datos, pero como es un tipo de base de datos documental. ¿Por qué documental? Porque es lineal. Porque es un documento lineal con una serie de datos. ¿Sí? No tiene gran ciencia. Entonces, por eso acá nos hablan de crear nuestro primer documento. En este caso, por ejemplo, es un documento con unos títulos de libros y unos autores. Eso es lo que van a crear acá. Entonces, miren que vamos a insertar estos diferentes títulos de libros y autores. Lo vamos a crear. Vamos a actualizar el documento. Listo. Borrar documento. Ese es el ejercicio que van a hacer. Entonces, en las evidencias, vamos a revisar crear el modelo de entidad-relación del caso de estudio y la resolución de problemas aplicando cardinalidad y normalización. Como siempre, recuerden que van a estar revisando la evidencia. Vamos a revisar acá. El instrumento de evaluación. Por acá debe estar el. Revisamos el instrumento de evaluación a ver si ahí está el caso de estudio. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, maestra. Bueno, y para sus proyectos, para los proyectos que ustedes están realizando, esto de bases de datos no SQL, pues sí vamos a hacer un pequeño caso de estudio, también la pueden aplicar a sus proyectos, pero ya cuando lo vayamos a aplicar al software como tal, sí creería yo que les recomiendo que la hagan relacional, una base de datos relacional en sus proyectos, ¿no? Para ya aplicada a su proyecto. Pero para este ejercicio sí vamos a crear una base de datos no SQL en formato JSON con MongoDB. ¿Listo? ¿Me puede repetir para anotar? Que para sus proyectos, ya para aplicarla al proyecto, al artefacto como tal del proyecto del entregable, sí la vamos a hacer relacional. Pero van a hacer un ejercicio con un caso de estudio sencillo, lo van a hacer en NoSQL, con MongoDB y con formato JSON. ¿Listo? Entonces descargan MongoDB. La próxima clase hacemos un ejemplo, pero necesito que lo descarguen y que lo hayan comenzado como a revisar para que cuando nosotros hagamos el ejercicio pues sea más fácil. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces muchas gracias a los que estuvieron hasta este momento de la sesión. Recuerden revisar todo lo que es sintaxis SQL y todo lo que tiene que ver con sintaxis o formato JSON. Esos son los dos que vamos a mirar. ¿Listo? Todo lo que es SQL para que veamos la diferencia en SQL y JSON. Y vamos a descargar MongoDB y van a crear un pequeño documento. Acá está, de libros y de autores. Acá está el caso de estudio, crear un pequeño documento de libros y de autores, y eso lo vamos a hacer con formato JSON. Yo sé que esto es formato JSON solo mirándolo porque tiene llaves y corchetes y está entre comillas y separado con comas, ¿cierto? Miren la diferencia del formato JSON al formato XML que también se utiliza para base de datos. Miren que esto ya va a estar con etiquetas.
Miren la diferencia, etiqueta. Profe, qué pena interrumpir, una consulta. El último trabajo que había que entregar de la actividad 5, el último de todos, creo que era un formato de XML. Yo lo hice, o sea, me faltó un poquito para terminar lo que está para el trabajo, pero se me olvidó subirlo porque me ocupé con elecciones y pues yo trabajo en un hotel y estuve muy ocupado este fin de semana y no lo pude hacer, estaba ocupado desde el jueves. ¿Hay posibilidad de poderlo subir ahorita para que sea calificado? Claro, súbalo que le haga. Ok. Miren la gran diferencia con JSON. Mírenlo acá, JSON, formato JSON, que se utiliza con sistema de gestión MongoDB, formato XML, que se utiliza, también se puede utilizar con MongoDB, pero es con etiquetas, y SQL. Mírenlo acá, SQL, SQL, que se utiliza con, por ejemplo, MySQL. ¿Sí? Bueno, acá está. Esto es SQL. Y esto lo utilizamos con MySQL, con Postgres, con Oracle, utilizamos SQL. Súper importante para los desarrolladores tener súper clara la sintaxis de cada lenguaje de programación. No es lo mismo hablar de Java, de PHP, de Python, de JavaScript, de HTML. Así como tampoco es lo mismo hablar de SQL, JSON y XML. Son cosas completamente diferentes, a pesar de que las utilizamos con una misma finalidad. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen la sintaxis de cada uno de, por así decirlo, de los sistemas o de los gestores de base de datos para que podamos hacer un pequeño ejemplo en la próxima sesión. Creo que nos estaremos conectando o yo estaré conectada de pronto el jueves si tienen alguna duda o de pronto miramos a ver si el jueves mismo, si hacen la instalación de MongoDB entre hoy y mañana, de pronto entre jueves y viernes podemos hacer un pequeño ejemplo. ¿Listo? De formato JSON. ¿Qué fecha tiene estos dos trabajos de su día para subirlos? Hasta el 3, hasta el viernes. Este viernes, ok. Sí, pero recuerden que yo siempre les doy más placito, ¿no? O sea, tienen hasta el lunes de la otra semana. Por calendario nos quedan así las fechas, porque hubo que cambiar el calendario, pero tienen hasta el lunes, entonces entre jueves y viernes vemos el ejemplo para que el fin de semana lo hagan y lo suban. Y el lunes revisan las otras evidencias, que ya creo que son con bases de datos relacionales. Sí, ya es la creación de los objetos de las bases de datos y la elaboración de la base de datos, y esa sí la vamos a hacer relacional. ¿Sí? Es decir, esa sí la hacemos con MySQL. Yo he visto que hay actividades hasta, vamos en la actividad 6, o sea, estamos en la actividad de aprendizaje 6, hay 11 actividades de aprendizaje, pero yo estuve viendo y las últimas son como algo de sociales y de derecho. Sí, derechos van a haber conmigo están desde hoy y hasta el 18 de noviembre, y a partir del 19 hasta el 27 comienzan inglés, el último estado de inglés, y desde el 28 de noviembre hasta el 10 de diciembre están con una transversal de generar hábitos saludables. Y el 11 de diciembre siguen conmigo hasta el 17 de diciembre, que seguimos con toda la parte del frontend en HTML. Profe, una pregunta, ¿usted va a estar con nosotros hasta agosto o es posible que la cambien o...? No sabría decirle. Yo creería que hasta agosto. Todavía no sé. Ok. Es posible. O es posible que de pronto algún instructor les oriente algunos resultados diferentes. Es posible. Listo. Entonces, por favor, revisen la documentación, hagan pequeños ejercicios, guíense con la página 3W School, que me parece muy buena. Sí, aquí hay pequeños ejemplos de SQL para crear una base de datos pequeña.
también hay en Java, que es el que utiliza el lenguaje JSON, la sintaxis de JSON. Aquí está. Miren acá los ejemplos, ¿sí? El ejemplo de análisis de datos con JSON. Y también está XML. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y les deseo a todos una feliz noche. Gracias. Profe, voy a enviar el chat. Envíe la actividad que yo el fin de semana reviso y nuevamente les comparto el avance de cómo va. Ok, iba a enviar una página que también, pues Roadmap